tomar su lugar. Y bueno, pues vamos a escuchar el consejo de la palabra. ¿Cuántos vienen listos? Quiero que oremos esto. Los profetas, si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, Dios levantó diferentes profetas, pero el pueblo de Israel tuvo una característica muy importante, y es que teniendo oídos no oían y teniendo ojos no veían, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo no veían que iba a venir destrucción? ¿Cómo no veían esto? Bueno, porque muchas veces el enemigo ciega nuestro entendimiento. ¿Qué te parece si puedes poner tu mano en tu frente y dile: Señor Jesús, el día de hoy trae libertad a mi mente, a mi espíritu, para que pueda escuchar tu palabra. Quita toda distracción en mi mente, en mi corazón, aún a mi alrededor, para que yo pueda concentrarme en lo que tú quieres hablar el día de hoy. Amado Rey, te doy gracias por la vida de tu iglesia. Creo, Señor, que tú estás en medio de nosotros, mi Dios, y que la palabra expuesta, mi Señor, pueda llegar a cada corazón, mi Señor. Sé tú transformándonos, sé tú renovándonos, mi Señor, a través de tu palabra, a través de tu luz poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Bueno, pues voy a introducirme a la prédica para no hacerme muy extenso y poder ministrar al final. Y el tema que el Señor quiere hablarnos el día de hoy es: no des tregua. ¿Cómo es? Ya te lo pusieron ahí. No demos tregua. Quiero llevarte a lo que la palabra de Dios dice en Isaías 62. Acompáñame ahí. El profeta Isaías. ¿Estamos ahí? Pueden decir fuertemente amén. Muy bien. Isaías 62, 6 al 9 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Dice más adelante: los que acordáis de Jehová, no reposéis. Versículo 7 dice, y de ahí viene el título de esta prédica, dice: ni les des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por mano derecha y por sus poderoso brazo, que jamás daré trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Versículo 9, todos juntos: sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Ok, como una interpretación general de este pasaje del profeta Isaías, amados, es que el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo a Babilonia, pero no se iban a quedar ahí toda la vida, sino que Dios iba a permitir un tiempo para volver el corazón de su pueblo a Dios nuevamente. Y este tiempo que nos habla Isaías es un tiempo de restauración, de volver a su ciudad, de restaurar lo que el enemigo quiso robar, lo que el enemigo quiso hurtar. Y me encanta porque aquí implícitamente dice: y alabarán a Jehová. O sea, volverá nuevamente, ¿verdad? Esto que a lo mejor en Babilonia no lo pudieron hacer, dice, pero volverán a alabarme, volverán a glorificarme por los hechos gloriosos que Dios iba a hacer en medio de ellos. Pero la idea general de esto es: no guarden silencio. Di conmigo: no guarden silencio. Oren sin cesar, es lo que Isaías les estaba diciendo de parte de Dios. No guarden silencio y oren en todo momento, sin cesar. No desistan a las promesas de Dios que quiere hacer, ¿verdad? Y en este caso, Jerusalén sería restaurada. Pero yo te pregunto, ¿tú qué quieres ver restaurado? Creo que ninguno de nosotros podemos decir: ya todo está súper bien, porque aún nuestro municipio necesita ser restaurado. Nuestra nación necesita ser restaurada. Y dice el Señor, y el consejo es: no calles. Sigue orando, sigue levantándote, sigue intercediendo. Pero muchas veces, y de ahí viene el título, ¿verdad? Damos tregua al enemigo. Pregúntale al de al lado: ¿qué entiendes tú por tregua? Es como amor y paz, ¿no? Como sacar la bandera blanca y mira, ni tú me haces nada, ni yo te hago nada, ¿verdad? Y nos quedamos en un estado de tregua. Y mira, tregua es la suspensión de una guerra, o sea, ya había comenzado la guerra, pero se suspendió, o un combate durante un plazo determinado, o una interrupción,
o un descanso. Y amados, no hemos venido, aunque la creación, ¿verdad? Dice la palabra que Dios, lo hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Y implícitamente el descanso no es malo. Pero ¿cuántos sabemos que en este mundo vamos a pasar por guerras espirituales? Estamos en este mundo y vamos a pasar por circunstancias que no nos gustan, porque en este mundo está gobernado por las tinieblas. El único lugar donde ya no va a haber guerra, va a haber paz y todo hermoso, va a ser cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Por lo mientras, en este tiempo, amados, tenemos tú y yo que levantarnos en guerra, y en la guerra no hay descanso. ¿Qué pasa cuando alguien en una guerra se queda descansando? ¿Cómo? Se muere, ¿no? De hecho, cuando David, dice la palabra de Dios, era un guerrero, un valiente, pero esa vez decidió no ir a la guerra y su pueblo estaba en guerra, y él fue una ocasión para tentarlo y que se desviara su mirada del objetivo, ¿verdad? Y fue cuando pecó con Betsabé. Entonces, la guerra no es para descansar, no es para dar tregua. Tregua es eso, te lo decía, vamos muy bien por el camino, pero llega un momento en el cual hay un descanso, hay una tregua, y no descanso de parte de Dios, sino un descanso de parte de nosotros, que a lo mejor decimos, ya me cansé. ¿Cuántos han pasado por largas guerras espirituales? Nuestra fuerza física y espiritual se agota y uno dice, Dios, ya me cansé, ya no puedo más. Ya se agotaron mis fuerzas, ya me leí todos los versículos bíblicos que me sabía, ya oré, ya ayuné. ¿Qué más hago? Hay largas guerras porque hay demonios que se aferran más a una nación, que se aferran más a una familia, ¿verdad? Por diversas cosas, pero hay que resistir. Di conmigo, hay que resistir. Algo que Dios ponía mucho en mi corazón, amados, que en este tiempo de guerra que estamos entrando, y tú dices, pues, ¿cuándo entré o qué? ¿No? Pues desde que tienes una iglesia que se le mete a la intercesión, desde que tienes una iglesia que no le tiene miedo a las obras del enemigo. Hay iglesias que pues son más tranquilas, ¿no? Pero a lo mejor nunca ven alcanzadas todas las promesas tal cual, porque nunca se introdujeron a ese territorio. Las guerras no son malas, en las guerras se gana territorio. Territorio de salvación, territorio físico, ¿verdad? Si tú y yo estamos en una guerra espiritual en Coacalco porque queremos ganar, porque hay las tinieblas que quieren poseer. ¿Quién va a permitir que posean tu familia? Ni tu casa, no tienen derecho, ¿verdad? Y por eso entramos en una guerra. Y cuando vamos avanzando, y a veces vamos avanzando muy bien en las promesas, y Dios abre camino y todo va próspero, pero el enemigo empieza a atacarnos y a querer frenar ese ímpetu. Casi a la mayoría nos pasa cuando venimos a Cristo, experimentamos nuestro primer amor con el Señor. ¿Y te pasó que el enemigo dijo, ¿a dónde vas? Eras mío. ¿A dónde vas? ¿Te pasó? Y muchos desisten aún de conocer al Señor, desisten de venir a la iglesia porque dicen, vine y me fue como la feria, ¿no? O sea, bien mal, me empezaron a jalar los pies, perdí mi trabajo, yo qué sé. Y el enemigo quiere amedrentarnos, quiere parar el ímpetu, porque él sabe que una iglesia o una persona avivada en Dios puede lograr grandes cosas. Estaba recordando, ¿verdad? En mi familia, no sé en la tuya, pero no me acuerdo con quién estaba hablando y caímos las dos personas que nuestra familia empezamos a creer en Jesús por una persona que intercedió. ¿Te pasa a ti? Una sola persona. O sea, si una persona puede hacer tanto en una intercesión, imagínate todos nosotros. En ese caso fue mi abuelita. Yo me acuerdo que ella oraba y oraba por nosotros para que nos convirtiéramos. Ya gracias a Dios la familia está en Cristo. Ella no vio todo el cumplimiento porque ella ya partió con el Señor, pero ella siempre intercedía. O sea, siempre sabíamos que una mujer de oración que nunca desistió de que su familia fuera salva para Cristo. Ella solamente decía salva. Yo creo que, no sé, la verdad, su oración si era más allá, pero mira, ya le estamos sirviendo, gracias a Dios. Dios dio más regalos, ¿verdad? Después de eso. Y el enemigo muchas veces va a querer detener el avance del reino de los cielos, porque él sabe que si una persona entiende su lugar en el cielo y aquí en la tierra, puede lograr grandes cosas. A través de la Biblia tú y yo podemos mirar diferentes hombres que entendieron su lugar y fueron como una amenaza para el enemigo, y él quiso apagar ese fuego, porque cuando una persona se aviva, lo primero que hace, ¿qué es? Hablar de Cristo. ¿Te pasó? Cuando viniste a Cristo,
vine a Cristo, estaba en ansiedad, en tormento, pero cuando vine a Él es como la paz vino a mi corazón. ¿Y qué haces? Empiezas a testificar e impregnar a otros. Dice la palabra de Dios que cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, ¿verdad? Hasta le dijo, ay, porque él conocía que tenía varios esposos, ¿verdad? Que no llevaba una vida muy íntegra. Y él le dice, tú eres profeta, ¿verdad? Porque conoces mi vida. Y al final de cuentas, él le dijo, yo soy el agua viva, y ella le creyó. Y dice la palabra que regresó a su ciudad y empezó a testificar de con quién había tenido un encuentro. Así pues, el cojo, ¿verdad? El que sanó de la ceguera, y cada una de las personas que tuvo un encuentro con el Señor testificaban, hablaban de lo que el Señor había hecho a otras personas que no le conocían. Y entonces, cuando una persona viene a Cristo y experimentamos su amor, su perdón, su paz, su sanidad, lo primero que hacemos es testificar, o sea, contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros, y queremos hacerlo en otros. Cuando Dios te ha sanado, ¿por qué no quieres orar por todos los enfermos? Cuando Dios te ha liberado, quieres tú decirle a todo el mundo, sé libre, yo ya fui libre. Y es lo que uno quiere hacer, pero al enemigo no le gusta eso. El enemigo quiere apagarnos. El enemigo decía, estabas mejor ahí sentadita, estabas mejor cuando no conocías del Señor, porque no me hacías frente. Pero el enemigo, algo que odia, amados, es cuando tú y yo testificamos de Cristo, es cuando tú y yo hablamos. Es algo que él aborrece, porque él no quiere que otros vengan a la salvación, él no quiere que otros vengan a la vida eterna, él quiere que, pues, llevárselos al infierno con él. Él no quiere que tú y yo conozcamos la verdad. Él quiere cegar nuestro entendimiento. El enemigo va a querer tumbar nuestra fe filtrando e infiltrando muchas mentiras. Primera de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tú y yo, amados, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos decir, mira, somos cuates, creo, porque yo no le hago nada ni él me hace nada. No, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos que Él es padre de toda mentira, no ignoramos que Él es malo, no ignoramos que Él solamente quiere hacer de continuo lo malo. Ahora tú y yo, amados, estamos plantados en el reino de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando predicaba, decía, arrepentíos, el reino de los cielos ¿se qué? Ha acercado. Tú y yo ahora estamos plantados en el reino de Dios. Pero como seguimos en este mundo, ¿qué es plantados en el reino de Dios? Que nuestra mente ha cambiado. Romanos 12, tu mente ha sido renovada con el entendimiento del cielo. El reino de los cielos, dice la palabra, es justicia, paz y gozo. Y esas cosas nos deben de seguir. Cuando pasamos un momento difícil, ¿a poco no es como de la paz porque Dios está conmigo? Y ya no es tan como antes, que nos desesperábamos, que no sabíamos qué hacer, a dónde recurrir. Estamos ahora en el reino de los cielos. Pero en este mundo, dice Jesús, me los quisiera llevar, pero es necesario que todavía estén ellos en este mundo, porque van a ser testimonio de mí. Y vamos lamentablemente a enfrentar pues tribulaciones, angustias. Aún Cristo dijo, ¿verdad? Lo que yo he padecido lo van a enfrentar. Tomen su cruz y síganme. Él no nos dijo que el camino iba a ser totalmente plano, sin ninguna dificultad. Él dijo, cuidado, hay un príncipe de este mundo que va a querer acecharlos, pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Me van siguiendo? Estamos en una guerra porque estamos en medio de las tinieblas. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que quiere hacer constantemente lo malo. Estamos en un mundo que no sabe qué es lo correcto. Pero tú y yo, que hemos venido a la verdad, a la luz verdadera, tenemos a Cristo. Y Cristo, amados, disipa con su luz poderosa toda tiniebla. Jesús disipa todo lo que el enemigo ha querido encubrir. Y como soldados de Cristo, ¿cuántos somos soldados? A mí me encanta porque siempre que entramos en guerra espiritual, yo me imagino a la iglesia como soldados, como aquellos que van a la guerra, ¿verdad? Como los romanos. Si tienes esa imagen de un romano con tu coraza, o sea, yo me imagino así,
y cuando lo veo en el Espíritu y Dios me permite muchas veces, cuando estamos intercediendo como iglesia, los días viernes, si tú no has venido, vente porque son tiempos de intercesión y uno se siente así como, ay, quiero seguir, no, que nadie se me tope enfrente porque pasa. Queremos estar en esa actitud de guerra. ¿Cuántos somos soldados? Ok. Y como soldados vamos a experimentar batallas, porque los soldados a eso se dedican, a experimentar batallas. Somos soldados de Cristo. Y mira, te voy a resumir en 2 batallas que enfrentamos como soldados. Y en esas 2 puede haber muchas variantes y entran muchas cosas, pero que creo que con estas 2, si encontramos y derribamos estas 2, se van a derribar todas las demás. Hay muchas batallas, las concentré en 2. La primera batalla es con nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque el enemigo lanza dardos de fuego a nuestra mente. ¿Cómo desanima el enemigo a un cristiano? Con los pensamientos. ¿Te ha pasado que estás orando y el enemigo te dice, no sé, el baldón se hace sobre su cabeza y el enemigo usa una porción de la Biblia para decírtela a ti? Y es bíblico, ¿no? A Jesús le dijo cuando lo tentó, no traerá Dios a sus ángeles a que vengan, y citó el Salmo 91, a rescatarte, ¿verdad? No, Él dará todo y mal usó la palabra de Dios. Y muchas veces cuando estamos a lo mejor orando, el enemigo dice, yo voy a venir contra ti. ¿Te ha pasado? Cesa, cállate, cesa eso, porque yo lo voy a hacer en contra de ti. Pero acuérdate que el enemigo es padre de toda mentira. Nos lo decía Pastor Jonás domingos atrás, ¿no? A veces le creemos a sus mentiras y olvidamos que Satanás es padre de toda mentira. Todo lo que él habla hay mentira, en él no hay verdad. Él es todo lo contrario a lo que es nuestro Dios. Dios es verdad, Dios es luz y Satanás es mentira y oscuridad. Y a veces le creemos y nos amedrentamos, ¿verdad? Porque estamos intercediendo y el enemigo dice, cállate, no hables más, porque yo voy a venir en contra de tus hijos, yo voy a venir en contra de esto. Y uno se empieza a atemorizar y a hacer como chiquito y decir, ¿sabes qué? Mejor tregua, ya no intercedo, porque el enemigo me está amedrentando en mi propia mente. Y esta es la primera batalla, nuestra mente. Segunda de Corintios 10, acompáñenme ahí, versículos 3 al 5. ¿Me puedes decir amén cuando estés ahí? Ya se los pusieron aquí. ¿Vamos bien? Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué? No militamos según la carne. Siguiente. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Creo que es el que leíste, ¿no, Andy? Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que nuestras armas, no andamos aquí con la escopeta, no andamos aquí con la espada, pero sí estamos protegidos espiritualmente con esa armadura de Efesios 6 que el cristiano posee. Tú no lo miras quizás en lo natural, pero el enemigo mira que tú estás protegido. Cuando Satanás quiso tocar la vida de Job, va delante de Dios y le dijo, ay, pues porque has puesto cercado en Job, por eso no puedo hacerle nada. Job no veía ese cerco de protección, pero lo había. Cuando tú y yo intercedemos, cuando tú y yo, amados, nos ponemos en la línea de batalla y nos cubrimos con su sangre preciosa y nos ponemos la armadura de Cristo, tú y yo hay un cerco donde el enemigo no puede tocarte. Yo he visto, por ejemplo, testimonios de personas que eran ex brujos y así, que se han convertido al Señor. Y dicen, yo maldecí a una persona y no podía, porque había como un cerco. El enemigo sabe cuando una persona está cercada por Dios. Cuando el enemigo sabe que una persona no puede atravesar ni ir a más, porque Dios ha puesto una protección en esa persona. Así tenemos que proteger nuestra mente, ¿verdad? Protegerla de todo dardo del enemigo. Pastor Carlos siempre decía este ejemplo y me acuerdo mucho. Decía, no puedes evitar que los opilotes estén arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en tu cabeza. Y los opilotes habla de pues aves carroñeras, ¿no? No habla de vida, sino de muerte. Entonces, la primera batalla es nuestra mente y nuestras armas van a ser la oración.
La oración es un arma poderosa. La siguiente arma va a ser la palabra de Dios, la Biblia. La tercera arma va a ser la alabanza. Y obviamente la cuarta arma va a ser el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Ok? La oración, la palabra de Dios, la alabanza y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amados, Dios nos ha llamado para conquistar nuestra mente. Tenemos voluntad, tenemos dominio propio y el Señor algo que dice, guarda tu mente, guarda lo que tú piensas, porque si dejamos que el enemigo se infiltre y hable sus mentiras, las vamos a creer y si las creemos, vamos a estar atados a lo que Él diga de nosotros, a lo que Él piense de nosotros. Y no vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere para ti, para mí. El diablo es mentiroso, ya lo vimos, es padre de toda mentira y no podemos dejar que él gobierne nuestra mente. Muchas veces en las consejerías, cuando la persona va a una consejería, ¿verdad? Y yo también he ido a consejerías, o sea, no es malo, pero casi siempre el común denominador es: me siento agüitado, me siento triste, me siento que el enemigo esto. Y es ¿por qué? Porque dejamos que el enemigo infiltrara mentiras, porque le creímos. Y siempre pues dejamos la vida espiritual por temor a todo lo que el enemigo nos dijo en todo. Nadie te hace caso en la iglesia, vete de la iglesia porque nadie te pela, no te saludan. Esas son cositas mínimas, ¿no? Pero en muchas otras cosas el enemigo va infiltrándose y el enemigo tira dardos para desanimarnos. El enemigo siempre va a querer que uno se vaya por otro lado, que si veníamos a la iglesia dejemos de asistir, que si veníamos fielmente los miércoles, viernes, domingos, los sábados, según jóvenes, lo que sea, y nos vamos desanimando. No, es que como que no, ni me peló. No, es que como que ni me toman en cuenta. No, es que esto. Y dejamos de ir viniendo, ¿verdad? A lo mejor a congregarnos, pero es para que el enemigo nos desanime. Es para que él tome ventaja sobre nuestras vidas. Y al profeta Elías dice la palabra que a él mismo le pasó. ¿Recordarás este caso? Cuando la bruja Jezabel, a pesar de que él venía de haber matado 400 profetas de Baal, ella se enojó contra él porque eran los profetas que le servían a ella y le dice, de verdad, nada más deja que te vea y te voy a matar. Esas palabras de mentira atemorizaron tanto a Elías. Y no era cualquier hombre, era un profeta de Dios. Y Elías dijo, tregua, ya no me meto con tus profetas, no te metas conmigo y consérvame la vida. ¿Y qué hizo Elías? ¿Se acuerdan? Se fue a esconder, desánimo. Esas mentiras, ¿dónde entraron? Por la mente. Se desanimó y dijo, ya no queda ningún profeta más que yo. A veces nos tiramos así al drama, ¿no? Dios, mira cómo sufro, mira el único que soy. Y Dios le dice a Elías, sobran como 300 profetas más, no eres el único, o sea, cálmate, ¿no? Pero la mente, ¿no? Los pensamientos. Y Elías, no, me quiero morir, deseo la muerte. Y Dios, no es eso, estás desanimado. No es eso, le creíste al enemigo, no es eso, en realidad no quieres eso. Lo que pasa es que, y dice que la palabra que él le envió alimento, ¿verdad? Le envió que él descansara y ya después le dijo, levántate y prosigue el camino. Amados, Dios te dice hoy estoy en esta tarde, levántate. No des tregua, no permitas que el enemigo siga infiltrando mentira a tu mente. No abraces la mentira. No abraces que ya se terminó todo para tu vida, para tu ministerio. Créele a Dios. Su camino es vida, su camino es verdad. A veces le creemos más al enemigo y abrimos más nuestro oído al enemigo que a escuchar la voz de Dios. Que escuchar y uno dice, ¿verdad? A lo mejor es fácil animar a alguien, no, tú puedes, todo lo que puedes en Cristo que te fortalece en medio de la necesidad económica. Y uno dice, no puedo, ¿verdad? Y estamos echándole porras. Tú tienes que creerlo. Tú debes de creer tu posición. ¿Cuál era nuestra posición? Que ahora estamos en el reino de los cielos. Esa es nuestra posición. Tu posición, mi posición es que somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición. Nuestra posición es que somos fuertes en Cristo.
valientes en Cristo. Nuestra posición es que Él determina el rumbo de nuestra vida, que no todo está acabado. No dejemos que esos argumentos se levanten y dice, no en contra de tu conocimiento, sino se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que Dios ha designado y hablado para tu vida, en contra de tu propósito, en contra de la misma palabra. Todo eso se levanta en contra de lo que es de Dios. Alienta tu mente con la palabra. Muchas veces no encontramos un aliento y hasta que abrimos la palabra de Dios es como, no lo había visto de esta manera. No había visto que tal personaje bíblico también lo pasó. No había visto que Dios podía rescatarme. A mí me encantan el libro de los Salmos porque los salmistas, ¿verdad? Siempre pasaban tribulaciones, pero siempre le daban la gloria a Dios. Dios, tú me vas a salvar de mis enemigos. Tú eres el que va delante de mí. Lee la palabra, amado, que la palabra de Dios sea alineada nuestra mente a su palabra, a su voluntad. Si tú y yo estamos alineados a la palabra de Dios, muy difícilmente vamos a ser engañados por el enemigo. Muy difícilmente. Yo pensaba, y basta solamente un día que tú y yo dejemos de estar en su presencia, leyendo la palabra para que el enemigo gane ventaja. Uno pensaría que una semana, un mes, un día, un solo día con que no leamos. Y si tú dices, yo ya ni detecté cuando ya el enemigo se infiltró, porque a lo mejor ya llevas bastantes, pero un solo día basta para que el enemigo entre y se infiltre y hable mentira y nos desanime y nos lleve por otro camino. Cuando una persona se desanima y se va a otro camino, siempre preguntamos, ¿verdad? ¿Dejaste de orar? Sí. ¿Dejaste de leer la Biblia? Sí. Y se sabe porque por eso llegaste a ese punto, o por eso llegamos a ese punto de ya no querer nada con el Señor. La palabra de Dios nos va a decir quién es Dios y quiénes nosotros somos en Dios. Es necesario conocer quién es Él, que Él es el Todopoderoso, que Él es el grande, que Él es el Alfa y Omega, que Él es el príncipe de paz, que Él es el varón de guerra. Necesitamos conocer quién es Él para saber todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero también necesitamos saber quiénes somos nosotros en Él. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? ¿Quién eres tú en Dios? ¿Qué puedes hacer tú en Dios? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú y yo nos ocupamos en la carne, en lo que el enemigo quiere traer, en sus mentiras, dice, vas a conducirte. Acuérdense que solamente hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y si nos ocupamos de la carne, de las mentiras del enemigo, vamos a ir directo al camino de la muerte. Pero si nos ocupamos del espíritu, de alimentar nuestro espíritu, el espíritu es como tú y yo cuando no comemos. Andamos todos a lo mejor enojados, desanimados, queremos desmayarnos. Y cuando no alimentamos el espíritu con la oración, con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando una persona no come? Pues débil, en flaca. Y nuestro espíritu puede estar así, entiéndanme, débil. No es que el espíritu sea débil en nosotros, sino que nosotros no somos fuertes en el espíritu. Y cuando venga cualquier cosa, vamos a ceder. Y cuando venga cualquier ataque y mentira del enemigo, vamos a caer, porque no nos hemos fortalecido en el espíritu. Dice, pero cuando tú te fortaleces en el espíritu, vas a caminar en vida y vas a caminar en paz. ¿Quién quiere caminar así? No des tregua, amada iglesia, no te acostumbres a pensar constantemente las mentiras del enemigo. Deséchalas de tu mente. No es tan difícil saber cuando el enemigo viene con una mentira. Él siempre va a querer matar, hurtar y destruir. No vas a poder. Ahorita con el proyecto, ¿no? de comprar este lugar, el enemigo, ¿verdad? También puede usar muchas personas a decir no van a poder, no lo van a lograr. Es mucho para ellos. Mira su condición económica. Pues ¿quiénes se creen?
y muchas otras palabras, ¿no? Pero Dios, ¿qué dice? Ustedes pueden, ¿verdad? Yo soy el rey del oro y de la plata. Pídanme, búsquenme, me van a hallar. ¿De qué lado estás? ¿Del desánimo o de Dios en este proyecto? Yo espero que todos desde Dios, ¿verdad? Que no estemos desanimando a la iglesia, que no estemos diciendo, pues han de ser millonarios ellos, porque quién sabe cómo lo van a pagar. Nadie es millonario, que bueno fuera, ¿no? Pero le estamos creyendo a Dios. O sea, nuestros pastores no ven lo que tienen en sus manos, ven lo que hay en el cielo, o sea, ven que el Señor puede hacerlo. La segunda batalla, la primera batalla fue la mente. Guarda tu mente, pon guarda en tu mente para que el enemigo no coloque mentiras, para que no caminemos en mentira. Imagínate vivir toda tu vida en una mentira. Podemos llegar al cielo, pero nunca haber alcanzado el máximo potencial que el Señor tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos desanimó. Es que Dios, es como la parábola de los talentos, ¿no? Los primeros dos la multiplicaron el talento y el otro dijo, tuve miedo y lo guardé. ¿Quién te infundió ese miedo? Yo creo que le dijo el Señor, ¿quién te infundió ese miedo? Pues el enemigo. Y no avancé, no quise ir a las misiones porque qué tal si no me sustentabas. No quise dar un paso de fe porque quizás me caía como Pedro en el agua. No quise avanzar porque quizás tú no me sostenías. No quise pelear contra el enemigo porque quizás me iba a amedrentar. Y no, a lo mejor no alcanzamos lo que el Señor tiene. La segunda batalla es Satanás y sus demonios. Efesios 6:18, te lo voy a leer en la versión NTV, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y nuevamente usamos aquí el arma de la oración. Dice, mantente orando, orando en el Espíritu, orando normal, hablando verdad, orando. Dice, mantente en todo tiempo orando para que puedan mantenerse alerta y persistir cuando el enemigo quiera venir sobre nosotros. Persistir la prueba, persistir la tentación, alejarnos de la tentación, manteniéndonos siempre con nuestro espíritu alerta de lo que el Señor hable, alerta de lo que el Señor quiera. A mí me encanta cómo son los profetas, ¿verdad? Aún los que Dios usa mucho en liberación, porque siempre están alerta de lo que el Espíritu hable, siempre están conectados, ¿verdad? Me acuerdo que cuando viene Pastor Glenn, ¿se acuerdan de él? No altote, muy gringo él, lo ves y dices gringo, ¿verdad? Siempre que está en la iglesia está así, ¿sí lo han visto? Así, mirando. Y yo siempre decía, pues, ¿qué mira? Y hasta que un día hablando con él, dijo, pues es que siempre estoy viendo, yo veo lo espiritual, no nada más en lo natural. Si hay alguien, ¿verdad?, que está siendo oprimida por el diablo, y no para acosarle y decirle así como, pasa al frente y mira, sino para que la persona sea libre. Ese es su ministerio. Y lo ha sabido muy bien, ¿verdad? Y siempre anda así apercibido a lo que hay en el espíritu. Cuando hay una opresión espiritual, amados, puede haber cierto temor a lo espiritual, ¿verdad? Cierto temor a lo del enemigo, pero debemos de utilizar la alabanza, que es una guerra poderosa, ¿verdad? También te decía, es una arma que tú y yo tenemos, es un arma para tomar la victoria. Y mira, este es un pasaje precioso, acompáñame a segundo libro de Crónicas. Ay. 20. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos trajeron su Biblia física? Muy bien. Un aplauso para ustedes. ¿Sí, un aplauso? Ya casi nadie trae Biblia física. Segunda de Crónicas 20, 14 al 19. Están muy callados, amados. ¿Ya tienen hambre? Yo ni he desayunado. Estamos de aquí. Los domingos de verdad no desayunamos, pues yo estamos de aquí para allá, de aquí para allá. Ay, no es queja, pero si me desmayo es eso, no es otra cosa. Ahí me recorre. Segunda de Crónicas 20, 14 al 19. Mira, vamos siguiendo. Ajá. Dice, y estaba ahí, yo leo el 14, ustedes el 15 y nos juntamos en el 19, ¿vale? Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías. Bueno, les voy a dar el contexto, perdón, antes de iniciar. En este tiempo estaba gobernando el rey Josafat, ¿verdad? Y tenía una guerra contra Moab y Amón, o sea, se le juntaron dos reyes que iban a venir en contra de él. Entonces, como un rey bueno que hacía lo recto, lo correcto, ¿qué era? Dios, ¿cómo vamos a ganar esta guerra?
¿Nos vas a dar la victoria? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo primero que hace un buen rey. Y ahora sí leemos 14, dice, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Jehová. Lo que te decía, un profeta siempre está percibido. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres Dios guiarnos? Dice, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Ustedes 10 y 15? Dítelo a ti, no es mi guerra, sino es la guerra de Dios. Ojo, no con eso no vamos a hacer nada, vamos a seguir leyendo. Versículo 16, mañana descenderás contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. ¿Ustedes? ¿Cuántos queremos guerras así, verdad? Me encanta, el Señor da la estrategia. Hay veces que sí les decía, van a pelear. Levántense los hombres fuertes, los valientes, los que tienen temor ni vayan, quédense en sus casas. Pero esta vez les dijo, no hay necesidad que peleen. Dios va a ganar la batalla por nosotros. Vamos a seguir adelante. Ya aquí estamos ya contentos con lo que está pasando, pero todavía el 17 dice, no habrá para... ¿Ustedes leyeron el 17? Yo el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, o sea, el rey, dice, y mismo, o sea, como toda la ciudad vio que él se postró a tierra, ¿qué hicieron los demás? También se postraron todo Judá, todo el pueblo, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Vamos a leer juntos el 19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar como fuerte y alta voz. Muchas veces, amado, el Dios solamente te va a decir, usa el arma espiritual de la alabanza. Solamente adora, solamente levanta tus manos, solamente arrodíllate, solamente ven delante de mí, solamente proclama quién soy. Muchas veces el enemigo le gusta llamar la atención y quiere toda la atención para él. Toda la atención, me infundió miedo, le tengo esto, soy cobarde, ¿no? Y Dios dice, no, pon tu atención en mí. Aquí ellos pudieron tomar de dos, atemorizarse porque se unieron dos pueblos contra uno, a montoneros aparte, dos pueblos contra uno y pudieron decir, vienen dos, no vamos a poder. Pero Dios les dice, no miren lo que tienen, miren al que está con ustedes. Miren al Todopoderoso, miren cómo yo voy a venir. Y vamos a leer más adelante lo que pasó aquí. Dice, ¿verdad? La salvación, estad quietos, yo voy a ser el que voy a levantar bandera a favor de ustedes. Acompáñenme al versículo 21. ¿Todos ustedes? A ver, ya empezó mi hermanita. 21. Ahí voy yo. Dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos, que ellos mismos, dice, venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Y se mataron los unos con los otros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Que se maten entre ellos y ellos nada más viendo como que qué padre está la guerra. Qué padre, ¿no? O sea, ellos observando y diciendo, yo imagino al pueblo de Dios de wow. En otras guerras los cegaba, ¿verdad? Y no veían y se mataban entre ellos. Otras sí Dios le permitía que ellos los mataran, aunque ellos fueran menos, pero era para que Dios se glorificara. Dios va a dar la estrategia,
Pero si te dice, alaba, ¿qué vas a hacer, amado? Alaba. No, Dios, pero yo quiero meterme en esto. Dios dice, alaba. ¿Te ha pasado que a veces el Señor dice, solamente canta, deja de hacer lo que estás haciendo? Estás como amedrentado, temeroso y solamente dices, alaba. Muchas veces, por ejemplo, en los viernes de oración, Pastor Jonás nos mete a interceder y estamos dentro, ¿no? En la intercesión y luego dice, ya, vamos a adorar. Y uno dice, pero veníamos bien padre, ¿verdad? Intercediendo. Pero es conectarse con el cielo y decir, Dios, ya no le hagan tanto caso al enemigo, alábenme a mí. Y en medio de la alabanza, tú no sabes que Él está enviando ejército, ángeles a favor de nosotros que están peleando la buena batalla. Amados, alaba. Si Dios te dice, ora, ¿qué vamos a hacer? Orar. Si Dios te dice, ayuna, hay veces que te va a decir, ¿verdad? Una vez como matrimonio, estábamos pasando por un tiempo difícil en economía, pero sentíamos que era algo espiritual, o sea, como cuando dice la palabra que echas en saco roto, ¿no? Que todo lo que se te va y ni sabes en qué, ¿no? Ni gastábamos en algo más, pero se nos iba. Y entonces detectamos eso y dijimos, bueno, entonces vamos a ayunar 3 días y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y los dos ayunamos 3 días y Dios nos dio la victoria. Entonces Dios te va a dar la victoria, pero escucha la voz del Señor. Alguna vez te va a decir, intensifica la oración, intensifica el ayuno o simplemente alaba. Te va a decir, deja todo lo que haces, levanta tus manos o póstrate como el rey Josafat lo hizo y todos los demás lo hicieron, ¿verdad? Algo que me gusta en la palabra de Dios, que siempre comienza por uno, pero Dios permite que todos los demás se unan. Cuando fue el libro de Esther, dice que cuando querían matar a los judíos, ¿verdad? Esther convocó ayuno y dice que aún los niños, que aún los de pecho, todos ayunaron. Y a veces uno dice, ay no, los niños no. Y yo, hija, todos, que hasta las bestias, todos, a los animales de carga, todos ayunaban. Por eso cuando la iglesia convoca ayuno, amados, no es cosa de juego. Únete, únete. Únete a la visión, únete a los tiempos de ayuno cuando son congregacionales, porque Dios hace un llamado a uno, pero todos los demás tenemos que seguir ese llamado. Amén. Recuerda que Dios les estaba diciendo, ¿quién está contigo? Dice, la guerra es mía, la pelea es mía. Me encanta aquí cómo Dios les empieza a decir, ¿verdad? En el versículo 18 dice que adoraron, se postraron delante de Dios y el Señor escuchó su oración y el Señor miró la disposición de su corazón de decir, Señor, creemos en ti, entregamos delante de ti a nuestros enemigos, creemos que tú eres más poderoso, creemos en la alabanza. Cualquier otro pudo haber dicho, qué ejército tan loco, en vez de que estén en posición de guerra, están adorando, están cantando, están felices en una guerra. Esa es una locura, pero se logra cuando tú sabes a quién estás sirviendo. A veces en medio de la guerra uno no tiene ganas ni siquiera de levantar las manos, pero el Señor te va a poner hasta la más para saltar. La de Santiago 1, verso 2. Él te va a decir cualquiera. A veces no te vienen a la mente canciones que dices, ay, ni me acordaba de esta canción. Alaba. Tú no sabes, ¿verdad? Y el Señor dice, yo quiero que me alabes con esta me gusta. Amados, Él es el varón de guerra. Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Él es valiente. Él es el varón de guerra. Y mira, amados, a veces cuando el enemigo quiere amedrentarnos, cuando el enemigo quiere que desistamos la obra, es que hay tantos pasajes bíblicos que no estaban en mi prédica, pero Dios me los está recuerde y recuerde. Cuando querían reedificar el templo, ¿qué querían, verdad? Vinieron los enemigos, no van a poder, no tienen dinero, imagínate, así como que nos está pasando, ¿no? No, vienen del exilio, no tienen nada. Todavía cuando salieron de Egipto salieron con botín, ¿no? Pero cuando regresaron de Babilonia no tenían nada. Todavía Dios le dice al copero, ¿cómo se llamaba? Nehemías. Le dice, ve a reconstruir el templo, y Nehemías, pero no tengo dinero. Y va y todavía le dice al rey, ¿me dejas ir a reconstruir? Dice, sí, pero ¿me das dinero? ¿No lo ha leído? Le dice, ¿me das dinero? Y le da permiso de dejar su trabajo de copero e ir a reconstruir los muros y aparte le financió el muro. ¿Quién hace eso? Dios, ¿verdad?
Y dice que cuando ellos estaban reconstruyendo, en vez de que los demás apoyaran, estaban criticándolos. No van a poder, van a dejar la obra inconclusa. ¿Cuántos el enemigo, aún cuando tú has peleado por la iglesia, te ha dicho eso? No le creamos, él es mentiroso. Y Nehemías y su grupo era, no les hagan caso. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir creyendo. Y en esta semana estaba leyendo el libro de Hechos, y el libro de Hechos es tan evangelístico, amados. El libro de Hechos, en la palabra de Dios se nos dice que en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre de ellos, y hubo un cambio tan radical en los discípulos, decir simplemente los discípulos que seguían a Cristo, a ser los discípulos que ahora compartían de Cristo. Y todo el libro de Hechos tú los ves compartiendo en la cárcel, compartiendo, golpeándolos, compartiendo la palabra y otra vez en la cárcel. ¿Sí te acuerdas? Todo el tiempo. Yo digo, qué hombres que no se amedrentaban, qué hombres, qué valor tenían para que una vez que estaban en la cárcel los sacaban y ¿qué hacían? Decían, ya no vuelvo a seguir a Cristo, y se iban a sus casas. Volvían a predicar, y los que les caían mal decían, ¿otra vez? ¿Cómo se apagan estos? ¿Qué les hacemos? Ya los golpeamos, ya los laceramos, ya estuvieron en la cárcel y aún así siguen testificando de su Cristo. Les volaba la cabeza. Dice la palabra que hasta crujían los dientes. Ay, no pude hacer ese sonido, pero ¿has escuchado a alguien en la noche cuando cruje los dientes? Así los crujían del odio, del decir, ¿por qué siguen dando su vida? ¿Por qué siguen adelante cuando hemos querido frustrarles sus planes? Apenas vi un video de cómo era la cárcel donde estaba Pablo. Híjole, las de ahorita Barrientos se queda corta. Era un hoyo grandísimo. No podían dónde salir y los bajaban una escalera así todo oscuro, no había lumbrera. Imagínate todo lo que había ahí sin ver nada, ¿no? Era un tiempo difícil, y todavía Pablo en la cárcel escribe Filipenses, que es la carta del gozo. ¡Qué locura! Por eso dice la palabra, el evangelio de Dios es locura para lo que no conocen. Porque ¿quién escribe una carta de gozo en la cárcel? Tú y yo no estamos en la cárcel y andamos en nuestros estados de WhatsApp. Soy su mejor obrero, ya suéltame, Diosito. ¿No? Ahí diciéndonos, cuando él estaba en la cárcel escribiendo la máxima carta de amor que dice, estad siempre gozosos. En la cárcel gozosos. ¿No les vuela la cabeza eso de decir, wow, yo no me puedo amedrentar con menos? Yo no me puedo distraer, yo no puedo retroceder con menos. Si esos grandes hombres tuvieron fe. Hechos 3, amados, hay tantos pasajes, te voy a dejar de tarea que leas Hechos y mires todo lo que Dios hacía por medio de estos apóstoles, por medio de estos hombres que le creían a Dios. Y en Hechos 3 nos habla de la curación de un cojo, y cualquiera diría, qué padre, hicieron algo bueno, pero a los ojos del enemigo esto no es bueno. A los ojos del enemigo no le gustaba y quiso apagar lo que ellos estaban haciendo. Versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora ¿qué? Novena, a la hora de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. O sea, era más fácil ponerlo ahí que pidiera limosna a orar por él y que sea sanado. Mire, dice, de los que estaban en el templo. Pero cuando Pedro y Juan estaban pasando, ¿verdad? Dice que él les rogaba que le diesen limosna. Y pues los discípulos, que yo creo que eran de Coacalco. No es cierto, somos prósperos. Dice, híjole, si sabes cómo nos envió Cristo, ¿saben cómo los enviaba de 2 en 2? Sin nada. Dice que Jesús no tuvo ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. Y ellos dijeron, ¿traes dinero tú? No. ¿Y tú? No, tampoco. Y le dijeron, ¿verdad? Fíjate que no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso sí, lo que tenemos es mucha fe. Y vamos a orar y vas a ser sanado. Y ya no vas a pedir limosna, te vas a poner a trabajar. Yo no sé si el cojo estuvo feliz o no. No es cierto, yo creo que sí. Dice, mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda.
Y ya el otro, ¿te lo imaginas? Unas piernas entumidas durante años, ya andando, y todos lo conocían porque estaba en la puerta. Aún aquellos que no querían como verlo, sabían que había un cojo en la puerta pidiendo limosna por años. Y hubo represalias. Hechos 4, del 1 al 4, dice que estaban Pedro y Juan ante el concilio. ¿Por qué? Porque trastornaban el mundo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo sanidades, milagros. Y al ojo humano dice, es una locura, pues qué padre, sanaban, liberaban, pero al ojo de Satanás no le gusta. Satanás quiere mantenernos esclavos, oprimidos, quiere mantenernos inactivos, que nadie conozca, porque el cojo pues fue un testimonio y todos lo que veían decían, sí, yo lo reconozco, sí, siempre estaba en la puerta y era cojo, pero ahora anda. Y dice que pues no les gustó, ¿verdad? Aquellos que eran usados por Satanás. Y de Hechos 4, del 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y miren qué eran sus sentimientos. Dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Dijeron, ya hasta mañana. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice que creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Nada más por un milagro que vieron, empezaron a creer. Igual en Hechos 4, vámonos ahora al versículo 21 y 22. Dice, ellos entonces les amenazaron. Dice, les soltaron, porque no había ningún motivo para castigarles. Dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho el milagro de sanidad, o sea, el cojo, tenía más de 40 años así. ¡Wow! O sea, los llevaron a la cárcel, no hay delito, los sacaron y ellos siguieron haciendo su labor. Más adelante, obviamente esto, no podemos hacer oídos sordos, no podemos decir, ya estuvieron en la cárcel, ya ocurrió esto. Y dice la palabra que obviamente esto llegó a oídos de la iglesia. Y en el versículo 29 al 31 dice que los creyentes le piden confianza y valor a Dios. Le dicen, necesitamos confianza, necesitamos valor para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Acompáñame ahí, Hechos 4. ¿Estamos ahí? Hechos 4, 29 al 31. Yo tengo aquí mi Biblia, pero lo leo aquí porque aquí está bien chiquito y luego no alcanzo a ver. Hechos 4, 29 al 31 dice, los creyentes piden confianza y valor. Dice, y ahora, dice, Señor, mira las amenazas de ellos. Concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, o sea, que no haya estorbo, que no se levante oposición, que podamos seguirnos congregando, que podamos seguir hablando de Cristo. ¿Cuántos queremos eso? Apenas vi también, no me acuerdo dónde fue, en Oaxaca, que cerraron como la Nueva Esperanza, era así más o menos un grupo teológico. Y nada más porque sí. ¿No se lo vieron? Y uno dice, qué coraje. No, nada más porque sí llegó la policía y lo sacó de su lugar. Yo digo, Dios, guárdanos para poder seguir teniendo libertad de congregarnos, de predicar el evangelio. Y ellos se lo pidieron a Dios. Permítenos seguir hablando de ti. Dice, para que sigan extendiendo las sanidades, los señales, los prodigios mediante el nombre de Jesús. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado en el lugar, estados todos congregados, ¿qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la última arma que te dije, el Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, amados, no le importa pasar vituperio, no le importa pasar tiempos malos porque sabe que el Señor está con esa persona. El Espíritu Santo da ese denuedo para poder dar nuestra vida por el Señor. El Espíritu Santo da ese denuedo para levantarnos a interceder contra las obras del enemigo. El Espíritu Santo te dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Ellos no se detenían.
Y te digo, si puedes leerle en tu casa todo el libro de Hechos, te va a animar a tu fe y decir, quiero compartir. Más adelante vemos a Pedro con Cornelio, que era un gentil, y fue salvo Cornelio y toda su casa. Imagínate si Pedro se hubiera detenido en hablar de Dios. Muchos no hubieran sido salvos. Dice que cuando ellos eran perseguidos, el evangelio en vez de apagarse, se extendía. O sea, dice la palabra que todas las cosas a los que nos ayudan, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando los perseguían, en lugar de detener el fuego y la pasión, ¿qué pasaba? Se expandían a Europa, a Asia, llegaron hasta acá, ¿verdad? Si tú viniste cuando vino la hermana a compartirnos cómo llegó la Biblia a México, fue por un misionero. Y no querían en muchos lados que llegara la Biblia a ciertos lugares, porque la Biblia abre tus ojos, tu entendimiento. Ella decía, el gobierno le debe mucho a los misioneros. ¿Por qué? Porque cuando un misionero va a un lugar, enseña a la gente a leer y a escribir. Ni los maestros hacen eso, ¿no? No van a esos lugares, pero los misioneros van a los lugares más recógnitos y les enseñan a escribir y a leer para que lean la palabra. Dicen que en la Reforma Protestante, ¿verdad? Los ojos de muchos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque empezaron a leer la palabra. Muchas veces dicen los cristianos son medio que no saben y se saben defender, y muchas veces pasa así. ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién sabe? Porque lo amo. ¿Una base bíblica? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Y una base, ¿no? Ni a la palabra te dicen Juan, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? A veces decimos porque amamos a Dios, sí, pero sustentemos nuestra fe con la palabra, con el pasaje bíblico donde está, ¿verdad? Déjame te lo investigo, espérame. Y sacamos acá el celular, ¿no? Tenemos que tener la palabra fija en nuestra mente. A mí me encanta cómo ellos daban esos discursos aún antes de morir. Esteban, Pablo, daban un discurso antes de morir y sus últimas palabras era hablar de Cristo. Hasta el último día de sus vidas. Amados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si estos hombres no se atemorizaban, tú y yo tampoco nos tenemos que atemorizar. No le des tregua al enemigo. Resulta interesante que el hecho de que Pablo, mientras estaba en la cárcel, no pedía oraciones para sí mismo. No pedía oraciones para que me liberen. ¿Saben cuáles eran las oraciones de Pablo estando en la cárcel? Que siguieran predicando el evangelio. Aún desde la cárcel aconsejaba, aún desde la cárcel decía lo que iban a hacer, aún desde la cárcel decía quisiera estar con ustedes, pero oro por ustedes en la cárcel. Uno en la cárcel orando por los que están libres. ¿Me ayuda el grupo de alabanza? Voy a terminar con esto. Dios tiene que despertar nuevamente un espíritu de valentía en medio de su iglesia. Tenemos al mismo Dios. Yo siempre me digo, ¿ellos qué tenían, Dios? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Tenían a Dios. Le creían a Dios. Sabían quién estaba de su lado. Amados, Dios va a despertar un espíritu de valentía, de fe, de valor, para seguir avanzando en este tiempo tan difícil en el cual nos encontramos. Efesios 6, 11 al 14 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, pero tomando la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, sigamos estando firmes. Un soldado firme. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Su palabra. Por eso Él es el verbo hecho carne, porque Él es la palabra viviente. Y vestíos de la coraza de justicia. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7 al 9 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Puedes ponerte de pie, amados? Y mientras estaba yo en mi lugar, el Señor me daba Salmos 27.
Y esto es para aquellos, el llamado es para aquellos que se han sentido amedrentados por el enemigo. Yo te lo dije, al profeta Elías le pasó. A un gran profeta, ¿verdad? De parte de Dios le pasó y tuvo un tiempo de flaquear. Si el Señor no hubiera sustentado a Elías, amado, muy probablemente él hubiera quedado muerto ahí. Pero el Señor salió a su encuentro. Así como sale a tu encuentro el día de hoy, te dice: no temas, ya no temas, levántate en el poder y en la autoridad que yo te he dado. Levántate y haz frente a las acechanzas del enemigo. Ya no huyas, enfréntalas, porque lo que tú no enfrentes el día de hoy, tus hijos lo van a tener que enfrentar. Lo que Israel, Saúl no mataba porque Saúl era un rey cobarde, porque Saúl no escuchaba la voz de Dios, le pasaba esa estafeta al siguiente rey, porque no mataba, no quitaba por completo. Tú y yo estamos llamados a conquistar en el nombre de Jesús, amados. Y todo temor que ha venido a tu vida, toda amedrentación, todo aquello que el enemigo ha querido infiltrar en tu mente de no lo van a lograr, no lo vas a poder mirar, aún sobre tu casa, sobre la iglesia. Escucha lo que dice el Salmos 27, te lo voy a leer desde el versículo 5, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Él te va a esconder en su tabernáculo. Dice otro versículo en la palabra que Él esconde a sus justos en el tabernáculo. ¿Dónde era el tabernáculo? Su presencia. Ese es su lugar seguro. Voy a ir siguiendo leyendo este pasaje. Si tú dices: yo que necesito reforzar mis estacas, necesito reforzar mi fe, necesito reforzarme en el Señor, necesito creerle, puedes pasar aquí adelante. Queremos orar por ti. Aquí hay una iglesia que va a levantar tus manos y te va a decir: no estás solo, no estás solo, estamos contigo. Quiero seguirte leyendo lo que dice. Versículo 6 dice: luego levantará mi cabeza. ¿Cuántos decimos amén? Dios va a levantar nuestra cabeza sobre nuestros enemigos que nos rodean. ¿Y qué haremos nosotros en consecuencia? Dice: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, como lo vimos en la historia de Crónicas. Dios pelea la batalla y yo le adoro. Dios es el que va delante de mí y yo le glorifico y yo le alabo. Versículo 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, Señor. Ten misericordia de mí y respóndeme. Es una persona que está en el lugar secreto esperando la respuesta. Versículo 8 dice: mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Busca el rostro de tu amado, amados. Busca el rostro del Señor. No dejes que el enemigo gane ventaja. Busca su rostro. Dice: no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Este es un sinónimo de cuando tú te sientes solo en la guerra, cuando tú sientes que no hay nadie al lado. El Señor es el que está contigo. Versículo 11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. O sea, no me entregues a ellos. Líbrame en el día malo. Amado Rey, en esta tarde creemos que tú eres el que sale delante de nosotros como poderoso gigante. Tú eres el varón de guerra, Señor Jesús. Tú eres el Dios de los cielos, de la tierra. Todo es tuyo, mi Señor Jesús. Estamos cansados de tener una actitud de flaquear en contra de lo que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas. Estamos cansados y le decimos no a sus amenazas. Estamos cansados, Señor, y nos colocamos en una actitud de guerra. Ya no en una actitud de esclavo, ya no más en una actitud de no hago nada porque sé que el enemigo va a venir detrás de mí o detrás de mi familia. Nos colocamos como unos guerreros, como soldados en Cristo Jesús, Señor, sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Aviva el ánimo de tu iglesia, Señor. Ve despertando en cada uno de ellos, mi Señor Jesús, esa actitud de soldados. Puedo sentir en mi espíritu cómo hay en muchos temor, pero el Señor derriba ese temor. Su perfecto amor quita todo temor, iglesia. Él está contigo. Él es el que te sostiene de su mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, no temas, no temas a enfrentarte, no temas a interceder, no temas a levantarte, a orar por tu familia, no temas a clamar, no temas a dar pasos de fe, no temas, no temas, sigue adelante. Así como Pedro vio a Jesús por un momento y se lanzó de la barca y pudo caminar sobre el agua, pero cuando él vio la tempestad del agua, vino el temor y dijo, y se empezó a hundir. Jesús lo levanta y lo saca de su mano y le dice: ¿por qué temiste? ¿Por qué dejaste de mirarme? ¿Por qué dejaste de poner tus ojos sobre mí? Así te dice el Señor, iglesia. ¿Por qué has dejado de poner tus ojos sobre mí? Vuelve a mirarme. Deja de mirar sus amenazas. Deja de mirar cuántos son. Deja de mirar cuántos son. Deja de mirar cuántos se han convocado tras de ti. Mírame a mí, mírame a mí. Pon tu mirada nuevamente en mí, dice el Señor. Y si tú has sentido esto, dile: Señor, perdóname, porque desvié mi mirada a Cristo. Sí tuve temor, sí escuché la voz del enemigo, sí abrí mis oídos a sus mentiras, pero ya no más, ya no más. Tú eres mi Señor Jesús, el que tú traes un ejército, Señor. Un ejército formado, mi Señor, para decirte: vamos a pelear esta batalla. Pelea la buena batalla por tus hijos. Pelea la buena batalla por tu familia. Colócate en el lugar de guerra. Él está contigo, amada iglesia. Los que me pueden ayudar a orar, vamos a ministrar a mis hermanos. Que el Señor les fortalezca.